uno, ¿no? Recuerden eso. Ahí está la vocecita de Aura, que arrancamos. Esta vez grabamos más que nada para los profes que no se pueden reunir, que no pueden, por distintos motivos, no pueden compartir con nosotros el horario, así de que para que no queden afuera, es siempre una opción revisar los videos y ver qué nos aporta, ¿no? Que estemos todos juntos, la charla. Porque la idea es esa, ¿no? Que se trate de una charla. Bueno, volviendo a nuestra propuesta de la clase 1, en ella charlábamos, compartíamos qué acciones nuevas se pueden ejercitar a través de lo que propone el diseño, que no es otra cosa más que un ejercicio de mirar distinto. En nuestra propuesta pedagógica implica también y nos invita a pensarnos desde una dimensión ética, ¿sí? Una nueva forma de vinculación, de formas del estar, ¿sí? Y eso siempre implica una responsabilidad. La ética, entendida como la entendemos a veces, como una responsabilidad, como una mirada compartida, como un desarrollo no neutral de los conocimientos y saberes, y que implican a volver a poner en tensión, volver a cuestionarnos el para qué y el cómo enseñar, ¿no? De esta mirada, que aparece ya la idea de mirada, la metáfora de mirada ya en el encuentro 1 y en el encuentro 2 no, aparece esta anécdota de Galeano, de este niño que pide ayudar a mirar, y nosotros más que pensarnos como ayudadores, pensamos en esto de cómo, si es posible acompañar la mirada, ¿no? De qué maneras y con qué dimensión ética podemos acompañar la mirada de nuestros estudiantes. Este vínculo, esta manera, es una posibilidad de encuentro. Y el arte, como posibilidad de encuentro, nos invita, ¿sí? El arte como, no sé, como formas que tienen en común nuestra área, ¿no? Formas, lenguajes como comunes que tiene nuestra área. Entonces, entendemos el arte como una experiencia, como un acontecimiento que transforma la mirada de cada quien de diferentes maneras. Y nos hacemos las siguientes preguntas. En realidad nos hacemos 1500 preguntas, pero arrancamos con estas. ¿Cómo puede usarse el arte, los lenguajes para ayudar a mirar? ¿Cómo podemos acompañar esas miradas? ¿Qué intercambios habilitamos reales, posibles, presentes? Y también qué diálogos futuros nos permitimos, ¿no? En relación a esto, nos gustaría poner en tensión esta dimensión que plantea el diseño curricular con respecto a los docentes como constructores, como artesanos, y en eso de armar recorridos nos interesa mucho compartir experiencias que nos ayuden a configurar nuevas metáforas y posibilidades. Este nuevo mirar con nuevos ojos, construir imágenes de horizontes más claros, que nos habiliten el valle fértil de la conversación. En este sentido, el área se constituye como una posibilidad para crear redes de intervención comunitaria, sociales, siempre políticas, una invitación que nos muestra o que en realidad hace visible nuestro lugar en el mundo, ¿no? Desde qué lugar estamos parados. Esta intervención cultural requiere una ética. Y volvemos a este concepto que cada uno es libre de entender la ética como la ha construido, ¿no? Pero desde ese lugar, ¿no? No como una receta, sino como un posicionamiento, ¿sí? Un hacerse cargo de nuestra mediación pedagógica. Gesto que reelabora nuestras posibilidades de reexistencia, de tomar nuestro lugar en el mundo, como diría una amiga de la casa que es Catherine Walsh. Esta mirada ética genera una apertura, un juego a otros acontecimientos, a otras experiencias, a otras prácticas. Dar lugar al cuerpo, a la memoria, a los deseos, es decir, volver a vivir y volver a reactualizar el potencial poético de nuestra área, ¿no? Ese volver a potenciar la mirada poética, la metáfora, esas posibilidades de reexistencia.
como productora de experiencias y de miradas otras. Para esto, ¿no? Para ilustrar esta situación, traigo una anécdota que nos puede servir para este caso. Leí en un libro, leímos con un grupo de compañeros, un libro de Inés Dussel que se llama Educar la mirada, y ahí se presenta una anécdota de un escritor brasilero que se llama Manuel de Barros, que dice, el río, se las leo para que quede el sentido, ¿no? El río que hacía una vuelta detrás de nuestra casa era la imagen de un vidrio blando que hacía una vuelta detrás de nuestra casa. Después pasó un hombre y dijo, esa vuelta que hace el río por atrás de tu casa se llama ensenada. Y no era ya la imagen de una culebra de vidrio que daba una vuelta por la casa, ya era una ensenada. Y ahí me parece que el nombre empobreció la imagen. Tengo varias ideas con respecto a esta narración, ¿no? Y lo que representa para mí, por lo menos. Dice, en primer lugar, dice, este pequeño relato nos invita a pensar qué lugar elegimos para mirar y que toda mirada conlleva una responsabilidad, un desarrollo de los conocimientos de manera no neutral, que implican volver a poner en tensión para qué y cómo enseñar. El arte nos ofrece un puente, pero depende de nosotros si lo cruzamos o no. Y en esto nos vuelvo a una reflexión que me hizo hace un tiempo de que cuántas veces nosotros con ese afán de educar, y me acuerdo de mis propias prácticas, pienso, ¿no? ¿Cuántas veces dije en esto de educar, de transmitir, de traer el conocimiento del mundo a las aulas, dije, no se llama así, se llama tal cosa, o esto significa esto, y en realidad solamente ponemos una mirada o una visión de eso, de ese conocimiento que es el enciclopédico, el académico, el que está posicionado como correcto dentro de nuestra cultura, ¿no? Y dejamos de lado las otras posibilidades poéticas, metafóricas, que el mundo nos da y nos ofrece para mirar, ¿no? Vuelvo a la dimensión de la imagen y de la mirada. Una de las cuestiones importantes que imaginamos, debemos señalar en las imágenes, es que no son solo lo que percibimos con nuestros ojos. Hemos experimentado seguramente a lo largo de nuestras vidas imágenes literarias, sensoriales, olfativas, que suelen ser las más persistentes o poderosas y que se inscriben dentro de un marco social y temporal y que suelen ser generalmente estereotipos, estigmas, algunos prejuicios. Estas imágenes forman parte de alguna idea de exclusión o de separación que circula en nuestros espacios áulicos. Quizás el problema central es cómo educamos esta mirada, cómo sacamos esos prejuicios, esos estereotipos y aprendemos a mirar con otros ojos, en el afán de construir la imagen y enfocar la mirada que nos conlleve una acción pedagógica otra, que se alejen de la concepción canónica y académica de esto, ¿no? Que nos enseñaron desde muy chiquitos, que para saber primero hay que ver, ¿no? Creo y creemos como área que inscribir la mirada a relatos éticos y responsables nos lleva a dialogar con una nueva sensibilidad. Esta palabra para mí es muy importante, es volvernos a ser sensibles para contar, para recrear o para buscar la experiencia, ¿no? En busca de esta nueva sensibilidad es que pensamos como área, y esto es lo que estamos ensayando hoy acá y seguiremos en todo nuestro ejercicio docente, que nos invita a aprender, a ser conscientes, a estar atentos y a veces buscar que más allá de todo, lo que en realidad estamos intentando hacer en esto de ensayar es comprender mejor, abrirnos a nuevas posibilidades. Esta práctica, este mirar, nos lleva, inevitablemente, nos lleva al movimiento, a la acción, entendida siempre como resultado de este mirar, ¿no? ¿Qué nos genera este mirar nuevo? Para nosotras, para nosotros, es un movimiento entendido como práctica que nos devuelve a la calle, a lo cotidiano, que nos disloca, que nos saca de nuestros lugares comunes.
Pero nuestra propuesta no busca grandes gestos o planificaciones avanzadas. Tampoco busca recetas o promesas que sabemos que no se pueden cumplir, sino buscar matrices pedagógicas que de habituales, que de cotidianas han perdido su lustre, su brillo, pero que actualizadas y generadas a partir de prácticas vitales, que después lo va a incluir Sabri, nos pueden pensar que nuestras artesanías didácticas, nuestros instrumentos, nuestras herramientas que nosotros ponemos al servicio en el aula, nos invitarán a propuestas nuevas, a formas nuevas de entender o de mirar nuestro propio quehacer docente y el quehacer de nuestros estudiantes. Entonces, la idea, como para ir cerrando un poquito, es proponemos un estar atento, una sensibilidad que promueva un movimiento con el gesto más emancipador que puede tomarse en nuestros días. Prestarle atención al otro. En este caso, algo a lo que vamos a prestarle atención hoy es a estas producciones que sabremos llamar consignas. Consignas que pueden ser entendidas para toda nuestra área, ¿no? Tratamos de pensar en cuestiones bien generales para poder después cada uno, de acuerdo a su disciplina, de acuerdo a su intención y de acuerdo a su posibilidad real, pueda hacerlas, pueda hacerse cargo de estas propuestas y pueda encarnarlas. Bueno, en este sentido mucho tiene para decir, y muy bien, por cierto, Sabrina. Te invito, Sabri, a que nos vayas comentando un poquito más. Hola, bueno, gracias, Eli. Lo que decís en relación a la generalidad me da pie para hacer una aclaración, en el sentido de que quienes estuvieron en contacto con la lectura de la fundamentación del área, no niega que existen didácticas específicas de cada disciplina, ¿no? La idea de pensarnos como área no busca negar esas especificidades, sino que a partir de esas especificidades y teniéndolas en cuenta, busca crear un espacio de construcción común. Bueno, entonces, como recién comentaba Eli, podríamos decir que la construcción de esta mirada ética para el acontecimiento pedagógico, como ella venía diciendo, de alguna manera prepara la atmósfera para propiciar este movimiento que llamamos consignas. Nos gustó la metáfora del movimiento, no solamente como una categoría que puede ser común para el área lenguajes de producción cultural, es decir, como una categoría de la cual podríamos servirnos las distintas disciplinas, sino también como una manera de hablar de estas prácticas o actividades que se producen en el aula, accionadas, movidas por las consignas. May, ahora sí te pido ayuda con la primera placa, porque me gustaría partir de unas preguntas, dejarlas instaladas como al principio. Ahí va, un segundito. Dale, gracias. Bueno, están. Perfecto. Bueno, me gustaría partir de estas dos preguntas para después poder retomarlas al final y dar pie también a la conversación. ¿De qué manera aquello que sucede en el aula construye prácticas vitales? ¿Y cuántas veces pensamos el aula como un espacio, como un lugar para el buen vivir de las vidas que por allí transitan, ¿no? Tanto estudiantes como docentes, allí construimos un campo común cada vez que vamos al aula y bueno, ¿cuántas veces nos pensamos que ese campo común puede ser un espacio para el buen vivir? Como anunció recién Eli, la idea es que yo vaya puntualizando en algunas de las potencias de pensar desde un lugar determinado las consignas, pero antes me gustaría hacer como unas pequeñas vueltas, unos rodeos, para ver cómo las podemos mirar desde ciertos lugares, que por ahí pueden expandir los sentidos que tenemos en relación con las consignas. Si partimos, por ejemplo, en un principio del nombre del área, lenguajes de producción cultural, ¿no? Un nombre que nos agrupa con un sentido epistemológico. ¿Qué tenemos en cuenta cuando hablamos de producción cultural? Bueno, por ahí, en un principio debemos tener en cuenta que
hay una búsqueda de una mirada de área que reconoce que existen prácticas que algo tienen en común. Es decir, que se materializan en producciones, por ejemplo, la producción artística, la producción literaria, la producción lingüística, son materiales, pero no solamente en el sentido de que producen objetos y modos de apreciar el mundo, sino también que trabajan con ciertos medios materiales de producción. Entonces, desde este lugar me gustaría como traer la noción de producción cultural para pensar las consignas. Pero por este motivo no podemos desconocer que esas prácticas están ancladas, o sea, están contextualizadas de manera histórica, y que para pensar de alguna manera estas preguntas que enunciaba al principio, las prácticas escolares vitales o vitalizantes, las producciones culturales no deberían desconocer su carácter de reales y situadas. Bueno, entonces aquí por real vamos a considerar a todas aquellas prácticas, a todas aquellas, instancias en las que lo que hagamos pueda superar la ejercitación áulica como fin en sí mismo o las intencionalidades de aplicar esto como receta lineal, ¿no? De aplicar determinado corpus de conocimiento a un espacio, a un contexto. Y esto nos invita a pensar que podemos buscar modos en los que se vuelva necesario que nuestra práctica tenga que intervenir comunitariamente. Y de esta manera poder activar ese efecto performativo que tienen los lenguajes, que es el punto neurálgico que nos agrupa como área. Entonces pensamos, bueno, ¿cuáles serían estas instancias de prácticas que se vuelven reales de alguna manera? Entonces, bueno, cuando charlábamos y pensábamos en estas posibilidades, decíamos, bueno, una escuela de puertas abiertas a la comunidad, muestras, ferias, producciones culturales que sean o cuya relevancia se construya ahí con los estudiantes. Pensar la importancia de las publicaciones, los ensambles interdisciplinarios, ensambles de lenguajes, pensábamos en radios abiertas, producciones audiovisuales, podcasts, bueno, cuyo objetivo también sea la puesta en circulación. Y hay diversas posibilidades más. Ahí entraría la creación y la inventiva de los integrantes de un área, ¿no? Pero bueno, sabemos que todas ellas implican, de alguna manera, la intervención en una comunidad y también implican la suscitación de experiencias. O sea, que algo va a suceder con eso. Me implica que algo me pasa, ¿no? Cuando ponemos en juego de este modo la práctica. Bueno, desde este lugar un poco la noción de práctica real. Y por situada, vieron que decíamos, bueno, prácticas reales y situadas. Bueno, por situada pensaríamos en esas condiciones de posibilidad para que las producciones acontezcan, surjan, ¿no? Que se puedan dar. En lo situado, lo que queda explicitado es que todo punto de partida siempre está posicionado, o sea, siempre es parcial. Y no pretende ser un universal totalizante, de modo que, bueno, esto que yo, o esta estrategia, o esta propuesta que a mí, en este determinado contexto, tuvo estos efectos, en otro se replique como mágicamente. Bueno, un poco lo que decía Eli de la ausencia de recetas totalizantes, ¿no? Lo situado, de alguna manera, conlleva esta responsabilidad de hacernos cargo de que estamos mirando desde ese lugar, que asumimos esa práctica, asumimos ese posicionamiento y de alguna manera lo encarnamos. O sea, ahí está implicado de alguna manera el cuerpo, ¿no? En encarnar esa propuesta. Al respecto de esto, ustedes van a ver que en el encuentro 2, en la bibliografía, colocamos un texto de Donna Haraway, que es un poco de quien tomamos estas nociones de conocimiento situado, y ella, bueno, profundiza mucho más esta noción, por supuesto, y desarrolla que el conocimiento situado es algo necesario para construir una objetividad distinta. Ella siempre
habla desde una perspectiva feminista, la objetividad, ¿no? Una objetividad no universalista, que esté, que reconozca el posicionamiento desde el cual se habla. Hace igual esta salvedad de que por ahí se puede considerar que pensar lo situado supondría un reduccionismo. Y más bien, en realidad, no supondría un reduccionismo, sino está íntimamente ligado con la propuesta de decolonizar un poco, de decolonizar las prácticas pedagógicas. Pero es una propuesta de decolonizar las prácticas pedagógicas que se propone como común para todas las escuelas secundarias de la provincia de Neuquén. Entonces, de alguna manera, lo situado y lo común buscan un punto de conciliación. Y de alguna manera también lo situado, si estuvieron chusmeando las perspectivas, dialoga con esta noción de pluriversos. Vieron que creo que es en la perspectiva ambiental, donde se cita a Boaventura Sousa Santos acerca de la construcción de pluriversos como una manera de hacer frente a la imposición de una historia única de un mundo. Y la noción de pluriversos también está de la mano con la noción de ecología de los saberes, o sea, son como modos o claves de alguna manera que aporta las perspectivas y aporta el enfoque del diseño curricular para atravesar el proceso de decolonizar las prácticas. La ecología de los saberes supone que todo saber es incompleto. Y todo saber supone que hay más de una forma de saber y al mismo tiempo más de una forma de ignorar eso, de no saberlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo situado está ahí en diálogo con estas nociones. Y al respecto, yo vi que hay una compañera que creí que estaba en el aula anterior, que es María Cielo. María Cielo en el foro instaló una pregunta, un diálogo. Yo traje tu pregunta, María Cielo, porque nos pareció interesante para poder pensar esto de lo situado. Vos nos preguntás, o instalás ahí en el foro, ¿debemos descubrir y utilizar libros de lectura que incorporen la vida cotidiana de los chicos de zonas rurales, sus personajes, su entorno, sus leyendas, y con un vocabulario que muestre sus ruralismos de habla? A este diálogo que vos abriste, que me parece que estaría buenísimo si pudiéramos enriquecerlo desde este lugar también, pero bueno, como en un primer momento podríamos sumarle o agregarle que si pensamos lo vital como parte de las pedagogías decoloniales, estamos diciendo que estas no pueden ser universales, ¿no? Como decíamos recién, sino plurales, pluriversales. Entonces, ¿qué efectos produciría? O sea, por el contrario, ¿qué efectos produciría que la escuela siga decidiendo desconocer los pluriversos, esas zonas otras, tal como pregunta María Cielo? Bueno, en un principio seguiría reproduciendo negaciones históricas, o sea, considerar que hay una única mirada, una única cultura, una única lengua, y en este caso central de la pregunta que deja María, la centralidad del urbano sobre lo rural, ¿no? O sea, se seguirían reforzando tanto los lugares de hegemonía como aquellos lugares que se los convierte como lugares subalternos, ¿no? Entonces ahí con esta pregunta yo me hice otras preguntas, ¿no? Entonces pensaba en qué recorridos tienen hoy las escuelas las y los artistas o autores, escritores regionales y del territorio. ¿En qué medida nosotras conocemos esas producciones locales, las elegimos para que ingresen al aula? Por ahí podríamos aprovechar esta instancia también para ir realizando un punteo, como una lluvia de nombres de artistas y escritores regionales, ¿no? Eso también nos llevaría a pensar, tema aparte, en los cánones que se establecen. Pero bueno, volviendo también de este rodeo, cerramos aquí cerramos, entre comillas, ¿no? Pero con esta idea de lo situado, y aquí entrando más en la consigna, me interesaba como traer este carácter dialógico que supone todo enunciado de consigna.
si tomamos lo dialógico como lo enunciaba Taskin, los enunciados tienen como frontera siempre la presencia del otro. O sea, siempre esa otra presencia delimita que no existe en un enunciado o una acción humana con un sentido o una finalidad si no está el otro ahí, ¿no? Entonces, esta condición dialógica constituye como un aspecto necesario para que se establezca una relación, una relación interactiva entre un yo y un vos, sea quien sea en este momento, si es docente o estudiante, ¿no? De esta manera, toda consigna que oriente, que construya un sendero para pensar con ciertas autonomías, elaborar enunciados con intencionalidad propia o colectiva, para influir en una determinada manera en ese otro, y toda consigna que busque problematizar de alguna manera aspectos particulares del mundo va a establecer un diálogo. Y continuando con otros aspectos que me gustaría mencionar de las consignas, quisiera retomar o rescatar, mejor dicho, la acción de Maite Alvarado y Mario Tobolem. Por ahí son nombres conocidos. Ellos son docentes, talleristas, fundadores del grupo Graphein. El grupo Graphein fue un taller, un espacio de construcción de lectura y escritura que funcionó en la década del 70, empezó a funcionar en la década del 70 en la UBA, pero lo interesante es que empezó siendo una práctica no institucional, o sea, entró a la academia desde los bordes. Fue un espacio en el que fue propiciado porque hubo un momento en el que se estimuló, había una estimulación colectiva de renovar las metodologías y técnicas de aprendizaje. Entonces, aparentemente, la idea de pensar un taller fue una idea que tuvo efectos necesarios en ese momento. El gran aporte del grupo Graphein es fundamental para pensar la cuestión de las consignas y del espacio en el que por ahí, el modo, o esa atmósfera en la cual estas consignas pueden advenir, ¿no? En un taller, la práctica y el preguntarse por la práctica estimula la construcción de los aspectos teóricos, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, un taller da vuelta el modo que tenemos de pensar la construcción de los conocimientos y de alguna manera se posiciona como un espacio contrahegemónico, ¿no? Y para ir finalizando esta parte, me gustaría recuperar dos metáforas que en mi punto de vista, han construido sentidos interesantes para pensar las consignas como metáforas de movimiento, ¿no? La primera de ellas es la metáfora que propone Maite Alvarado, la metáfora de valle y trampolín. Maite Alvarado, de alguna manera, al proponer esta metáfora, le quita la connotación militar que históricamente tiene el término consigna, ¿no? Entonces, ella decía que al hablar de valle y trampolín, le permitía construir este sentido de que toda consigna plantea un justo juego entre la restricción y la libertad como una tensión necesaria para que allí se despierte el interés o el deseo de producir algo. Entonces ella decía que a veces el juego, la consigna limita muchas veces con el juego o con un problema matemático, pero sea cual sea la ecuación o la fórmula, siempre tiene algo de valla, ¿no? Algo predeterminado, un encuadre y algo de trampolín, o sea, la contingencia o que habilita el recorrido ante un problema. Entonces, si pensamos que las consignas, o sea, recuperando lo anterior, ¿no? Es decir, pensamos que la consigna se vuelve un texto que está situado, encarnado, esto supone que hay alguien que la elabora, alguien que piensa esa propuesta desde una parcialidad, con ciertas miradas atravesadas por posicionamientos, por matrices teóricas, por determinadas perspectivas didácticas. Y esto de pensarse como artífice de una propuesta nos lleva a la otra metáfora, que es la metáfora de artesanía didáctica, que la mencionó Eli. Es una metáfora que utiliza Valeria Sardi. Ella es muy conocida en el área
de la didáctica de la lengua y la literatura, porque ha investigado sobre el posicionamiento y la perspectiva sociocultural, pero su planteo se puede ampliar profundamente a otras disciplinas. Entonces, con ella y con lo que ella plantea, nos preguntamos, ¿es posible pensarnos como docentes artesanos creativos de dispositivos didácticos para intervenir en prácticas situadas, contextualizadas? Bueno, si un artesano del lenguaje es quien transforma la materialidad de las palabras en un objeto didáctico, dice ella, bueno, nosotros, en tanto docentes artesanos, podemos intervenir la materia y construir nuestros artefactos para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Podemos construir nuestros propios dispositivos de enseñanza. Bueno, por ahí, si querés, May, pasar la placa 2, que quedan, como van a quedar estos dos sentidos de la metáfora de Valle Trampolín y la de artesanía didáctica. Y esta apuesta por pensar en artesanías didácticas, de alguna manera, reconoce esa parcialidad, como veníamos diciendo, y reconoce también la incompletud de los saberes. ¿Por qué? Porque algo muy interesante que dice Sardi es que un docente, en tanto artesano, evita ese perfeccionismo que por ahí nos lleva a no poder encontrarle ciertas condiciones de posibilidad para que esto suceda. Ella dice, bueno, el artesano aprende cuándo es el momento de dejar, de parar, para dejar que la artesanía fluya, y nosotros le podemos agregar en las prácticas culturales de una comunidad. Entonces, bueno, yo como para ir redondeando, si nos imaginamos como profesores artesanos, elaborando nuestras artesanías para la propia práctica, tomando decisiones, resolviendo problemas, por ahí compartiendo, generando artesanías didácticas comunes al área, por ahí es un poco la búsqueda de este compartir que quise hacer con ustedes. Y en la placa 3, May, si la querés pasar, dejo como una sistematización del recorrido que hice recién, de pensar prácticas vitales como un horizonte de construcción, pensar desde la producción cultural, caracterizada por prácticas que buscan ser reales y situadas, ¿no? Y cuando pensamos la consigna, también buscar este carácter dialógico, y como características puntuales de las consignas, por ahí nos sirven para construir sentidos las metáforas estas de la de Maite Alvarado y la de Valeria Sardi. Y bueno, llegando a este final de mi apartado, como si retomo las preguntas iniciales, ¿se acuerdan de nos preguntábamos acerca de las prácticas vitales? Por ahí, ¿qué giro tendrían nuestras prácticas si estas nociones comentadas se hilvanaran en la búsqueda del buen vivir, de un movimiento para ligar las prácticas a la experiencia vital? O sea, nuestras prácticas a la vida, o sea, que algo que ocurre allí es parte de lo que acontece por las vidas de las personas que transitan el aula. Así que, bueno, también un poco los comentarios para pensar qué experiencias tenemos en relación con nuestras propuestas, nuestras artesanías didácticas. Bueno, yo no he visto el chat recién, pero por ahí si hay alguna lluvia de autores o de propuestas, abrimos este espacio para la charla. Bueno, hasta aquí lo mío. ¿Cómo se sienten? ¿Están muy abrumadas? Gracias, Sabri. Sí, este es un espacio para conversar, para charlar, de contarnos experiencias, encontrarnos, disfrutar el encuentro, así que por ahí, no sé, de lo con qué resonaron, con qué les pareció interesante seguir el hilo del pensamiento, ahí así nos interactuamos un ratito más.
María Silva, te pregunto, ¿hace ya bastante que estás trabajando con ese texto en el aula? Ay, no sé si está. Dice que tiene problemas para activar el micrófono, no sé si lo resolví. Está bien, bueno. Claro. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí, sí. ¿Se escucha? No, porque yo escucho todo cortado desde que empezó y no sé por qué en un momento desactivé el micrófono cuando pidieron y después no podía, no sé si es mi computadora, es internet o qué. Así que escuché un poco medio cortado y sé que hicieron referencia a la pregunta que había hecho yo en el foro, pero no pude escuchar bien en su totalidad de qué hablaban porque se escucha todo cortado. Bueno, no sé si ahí escuchás, lo retomo. Sí, ahí, bueno, sí, ahí la idea escucho. de traer tu pregunta nos llamó la atención porque justo estábamos pensando el encuentro de hoy y vos preguntás, vos sugerís un trabajo con el texto Lila y las luces de Silvia Iparraguirre y bueno, lo enmarcás en algunas referencias que traes del diseño. Claro. Y al final haces una consulta, ¿te acordás? Haces una pregunta que dice, ¿debemos descubrir y utilizar libros de lectura que incorporen la vida cotidiana de chicos de zonas rurales, su entorno, sus modos de vida, sus ruralismos en el habla? Y tomamos esa pregunta como un disparador para pensar lo situado, ¿no? Como para pensar que lo situado está en íntima relación con una perspectiva decolonial de los conocimientos y una perspectiva decolonial de la pedagogía y de la práctica. Entonces, desde ese lugar, por eso te preguntaba vos si cómo... yo el texto en realidad, sí, yo lo sugerí, pero en realidad yo no lo trabajé en el aula, yo soy profe de inglés también, pero este texto lo habíamos trabajado con docentes en su momento cuando yo trabajaba, ahora no estoy más en Cabiahue, pero en su momento cuando trabajaba en el CEPEN de allá, lo habíamos trabajado en una jornada cuando estaba justamente esto del diseño, y me pareció re interesante, si bien no lo usé en el aula, pero me pareció re interesante justamente por todo lo que plantea, ¿no? Y por la investigación que también hizo la autora del texto, o sea, todo lo que tuvo que hacer para llegar a las conclusiones que llegó. Por eso me preguntaba yo esto, ¿no? Lo mismo que había puesto en el foro. Esto de, no sé, si los materiales que utilizamos deberíamos o empezar a seleccionar aquellos que incorporen la vida cotidiana de los chicos, que estaría buenísimo, ¿no? Sus personajes, su entorno, las leyendas. Y el tema de los ruralismos, bueno, ya por ahí es más para debatir, ¿no? Porque, no sé, quizás en el área inglés no es quizás tan fácil. No sé, habría que pensarlo, no se me ocurre en este momento cómo lo podríamos incorporar. Pero por eso yo me hacía todas esas preguntas y digo, quizás cuando todos empiecen a compartir ideas, sugieren algo distinto o a ver qué les parecía. Más que nada era como, me pregunté en alto lo que se me pasaba a mí por la cabeza. Por ahí, bien, en relación a lo que plantea Donna Haraway del conocimiento situado, está interesante pensar, además de los materiales que les proponemos en el aula a los chiques, habilitar la escucha también, ¿no? Porque esos discursos y esas otras miradas del mundo que tendrán que ver con la ruralidad o con un barrio periférico o el contexto de la cárcel, por ejemplo, digo, si diéramos clases en la cárcel, todo eso va a estar en función de lo que produzcan los estudiantes
y de su propio anecdotario y de su propio mundo, digamos, y habilitar por ahí la escucha también. Quizás no sea necesario siempre como hacer traducciones, entre comillas, pensando en lo que Sousa Santos plantea como traducción, sino habilitar la escucha, o sea, estar atentes a esos mundos que se nos configuran en el aula, y no anularlos desde una homogenización, sino todo lo contrario, que tenga todas las miradas posibles. Hola. Sí, adelante, Daniela. ¿Cómo andas? Del encuentro 1, a mí la selección que yo hice no la utilicé en el surgió, la que compartí en Recursero, sino que surgió a partir de lo que iba leyendo en el primer encuentro. Me gustó esto de prácticas que no sean solo escolarizadas, sino culturales. Y me gustó la idea también del lenguaje subalterno, subalternizados, no subalternos, sino subalternizados, para construir, dice el primer encuentro, otros lugares de enunciación. Me parece que por ahí podemos pensar las consignas y esta forma de hacer dialogar al inglés, a inglesa, danza, música, a teatro, con la lengua y la literatura. No sé. Digo, pienso en voz alta. Sí, Dani, Y en relación a la intervención de Daniela en el foro, que tal vez ahí también la pregunta, en complemento con lo que planteó Judith, también puede venir, o sea, cuando trabajemos lengua, entre comillas, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el dialecto, ¿no? Las variedades dialectales de nuestros estudiantes? O sea, ¿qué lugar vamos a darle? Porque desde la perspectiva de enunciación eurocéntrica, digamos, siempre se prioriza la lengua estándar, ¿no? Y se homogeneiza desde la lengua estándar. Entonces ahí se nos plantea un desafío, cómo vamos a incorporar los dialectos. En definitiva, la lengua estándar no deja de ser, como dice Wainwright, un dialecto con ejército y armada, ¿no? Sí, inclusive me pasó de, a partir de la lectura, reconocer el mural que está en el Centro Cultural y que lo compartí ahí, del de Chelo Candia, y que fue pintado creo que en el 2018 puse. Hasta empecé a mirar, ¿no?, de esta otra manera, esto que está al lado de la escuela, esto que nos rodea. Y me parece que elegí esas poesías y elegí el mural, pero todavía no encontré, aunque intuyo por dónde puedo ir para problematizar eso, ¿no? Para hacer dialogar eso. Faltaría obviamente la consigna y demás. Bueno, acá en el chat, Cecilia, de Luminé, dice, yo creo que no importa el texto que usemos, lo importante es la comparación, la recreación, la prolongación que hagamos sobre el texto utilizado, el análisis. Podríamos pensar entonces qué importancia tenemos que dar a la mediación que hacemos con esos materiales, ¿no? ¿Cómo va a estar pensada y desde qué lugar va a estar posicionada nuestra mediación didáctica, ese puesta en circulación de los materiales? Bueno, dar a leer, o dar a mirar, o dar a percibir esa producción cultural de alguna manera. Bueno, y esto que recién señala Sabrina, también es un poco como una orientación para
para la compañera que habló antes, de cómo una guía para orientar esa consigna en la que dialogarían el mural con el texto, ¿no? Esa mediación que es parte de cómo uno, de qué lectura hace uno. Eso es lo que media. Por lo que escuché al principio, somos varias profes de inglés, ¿verdad? Acá en esta sala. Por lo menos que estamos... Sí, yo por lo menos creo que somos 3 o 4, me parece. Sí. Bueno, a nosotras, o nosotros, también hay profes de inglés, tenemos también como una complejidad extra, digamos, en cuanto a que el instrumento de diálogo es también el objeto de estudio. Es decir, ¿qué pasa con las consignas en inglés? ¿No? No sé si en relación a todo lo que se vino hablando durante la conformación, este primer encuentro, esto, de ponernos por ahí a identificar qué tipos de consignas estamos brindando o estamos dejando ser en el aula y con qué objetivos, más allá que obviamente la especificidad de la disciplina de lenguas otras tiene estas características de que no es la lengua materna, es una lengua extranjera, y tiene como una serie de pasos y de actividades y de consignas que interpelan más o menos significativamente a los estudiantes, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es la consigna o cuál es el proyecto o el propósito para desafiar cognitiva y experiencialmente, a nuestros estudiantes? Digo, tenemos ahí también como un desafío de ponernos sentarnos justamente a pensar en conjunto, ¿no? Y cómo articular y nutrir la disciplina desde el área con las otras disciplinas. Sí, mira, yo lo experimenté en esos años que estuve en Cabiahue. Trabajé mucho de manera interdisciplinar. Me costaba más que los demás trabajen a mi ritmo, o sea, que se incorporen, porque trabajamos mucho con proyectos e inclusive desde la materia también participamos en la Feria de Ciencias y llegamos a las instancias nacionales, que nunca inglés se había presentado como materia en la Feria de Ciencias, porque siempre van más que nada, no, ni siquiera, o sea, digo, escuelas técnicas siempre, pero siempre van con otros temas, y nunca como que había ido a la materia inglés, eso me comentaban los mismos profesores de ahí. Entonces estuvo re buena la experiencia, y una vez más comprobé que, digamos, que no es simplemente porque siempre asocian a la materia a enseñar contenidos gramaticales o estructuras, y no es solamente ese, porque inclusive los libros de texto también tienen mucho material cultural. Bueno, todas las que somos profes sabemos que está todo como contextualizado en los libros y está re bueno, la mayoría están muy buenos, y podés, digamos, trabajar con un montón de áreas que quizás no es específicamente inglés, pero puedes trabajar con naturales, con historia, no sé, con ciencia, con robótica, no sé, muchísimas cosas. Y a los chicos la verdad que, o sea, los resultados son súper positivos. Entonces, por ahí lo que cuesta, lleva mucho trabajo hacerlo, porque la verdad es que demanda muchísimo trabajo, pero no es imposible, o sea, hay que ver la manera de cómo se puede, desde la materia, insistir con eso, como incentivar mucho a los chicos a que investiguen, a que busquen, a que reflexionen, que es lo que más cuesta por ahí. Pero sí, yo sé que es como un desafío, pero creo que no es imposible, lo digo desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo experimenté. Claro, ayudar a mirar. Y también desde el lado del docente, de aprender también a mirar y desde otras perspectivas, desde otro lugar de enunciación también, y criticar y, no sé, desarmar
todos estos materiales impresos que vienen de editoriales extranjeras o quizás que están publicados acá, pero que no sé si llegan a comprender el pluriverso de los estudiantes en todo, por ejemplo, en Neuquén, y menos en ámbitos alejados a la centralidad, ¿no? Entonces, quizás esos textos, esos materiales también se pueden utilizar como material didáctico, pero ¿desde dónde me paro yo para hablar de esto o de lo otro? Porque si no, caemos siempre en que, bueno, pero nosotros trabajamos con materiales de editoriales inglesas o estadounidenses, y la realidad no es la misma. Y lo que le pueda llegar a interpelar al estudiante no sé, la vida de Juan no va a ser tan significativa como involucrarse en un proyecto comunitario para transformar tal o cual realidad, en la que inglés obviamente está presente, y la especificidad de la disciplina no es que se va a perder, sino que se va como a reformular y a pensar ahora desde dónde, el por qué y el para qué estoy enseñando o estoy creando las condiciones para que el inglés se adquiera, ¿no? Como una lengua extranjera o otras lenguas otras. Ahí leyendo el chat, cuesta mucho el trabajo interdisciplinario en muchas escuelas. Y pasa que esto viene de toda una tradición de cómo venimos formados, me parece, ¿o no? Una estructura bastante rígida y una tendencia al trabajo más bien solitario, o con los estudiantes, con el área no, con el departamento, quizás era lo más, y tampoco interdisciplinario, o quizás proyectos que surjan, pero sí que es un gran desafío el trabajar con otras disciplinas y con otros compañeros, ¿no? Sí, o que por ahí se reduce, que por ahí se reduce también a lo que dice Cecilia, que cuesta mucho el trabajo, sí, porque cada docente, a mí me dio la sensación cuando yo trabajé con esos proyectos, es que yo les estaba sumando más trabajo del que tenían. Pero yo en realidad lo que buscaba era que no les quería sumar más trabajo, sino que por ahí, porque justamente los chicos eran los que elegían los temas y que tenían que ver con sus materias. Entonces yo decía, bueno, mira, eligieron este tema que tiene que ver con historia, a ver si en tus horas o en tu material pueden trabajar esta parte, después yo lo incorporo al proyecto que tengo con inglés. Le busqué todas las vueltas y así todo me costó. Pero bueno, por eso, porque por ahí no estamos acostumbrados a trabajar así, entonces todos lo toman como que es trabajo extra que tenés que hacer, o quizás sí es trabajo extra, pero bueno, no sé, yo por ahí le veo la parte positiva del trabajo interdisciplinario. Sí, la propuesta... perdón. No, quería comentar esto, sigo con lo que están poniendo en el chat. Les cuesta el trabajo en inglés debido a que se creen que tienen que saber inglés y sabemos que no es así. Esto surgió también, y está como en el aire, ¿no? Algunos mitos que deberíamos poder estar desmitificando justamente en estos momentos. No es que porque voy a trabajar con un área, en este caso lenguaje y producción cultural, que yo tengo que ser una experta erudita en lengua y literatura, en música, en artes visuales. Para nada, digamos. Cada una desde su disciplina va a aportar hacia este trabajo areal, ¿no? Sin reducir los conocimientos y saberes de cada disciplina, pero sí justamente nutriendo para un proyecto común, un trabajo con el área. Si ese es uno de los miedos, digo, ya podrían ir quitándoselos de encima, porque obviamente que indefectiblemente vamos a aprender cosas de las otras disciplinas, porque en el trabajo con el otro, obviamente uno se va nutriendo de eso, pero no es un requisito indispensable, sino que tendríamos que ser, no sé, todos habidos en todas las disciplinas, no es así. Sí, Carol, perdón. No, sí, volver a señalar que, bueno, que este edificio curricular tiene ya en sus inicios otra concepción. Como verán, el trabajo es por áreas.
y nosotros nos estamos presentando como el área de lenguajes y producción cultural, que estamos construyendo interdisciplinarmente, y porque vamos a trabajar luego en las escuelas como áreas. O sea, ya de movida la concepción es que, bueno, que lenguas otras, lengua y literatura, danza, teatro, que entran por primera vez en la educación formal, danza y teatro, música, artes visuales y también en algún momento más avanzado comunicación y medios y EFI, vamos a tener horas de articulación en las que trabajemos juntos. Entonces es como inevitable enfrentarse con este desafío de trabajar interdisciplinariamente. No se trata de una opción, sino que se trata de una forma de trabajo. Esto es un cambio profundo con respecto a la manera que se estaba trabajando antes y que lo marca este diseño curricular. Así que bueno, habrá que transitar ese cambio como otros tantos. Yo creo también que la diferencia está en que se construye, como bien decías, Caro, se construye entre todos, ¿no? Porque es muy diferente cuando, bueno, a mí como profe de artes visuales me ha pasado mucho que te vengan a proponer un tema para que lo abordes desde tu área, y era como siempre una especie de, como que tenías que hacer un servicio para otra materia. Entonces, la diferencia ahora es que vamos a construir los aprendizajes, las actividades, las vamos a construir entre todos, y ahí es muy distinto el aporte que podemos hacer desde las artes visuales y desde cualquier área, ¿no? Pensaba también en la metáfora de les artesanes, qué linda, porque me imaginaba también, pensaba en el recorrido de la feria, cuando muchas veces por ahí necesitamos que nos adapten una pulserita, una artesanía a nuestra medida, y el artesano, al tener ahí su caja de herramientas, logra que te vayas con algo que te queda perfecto y que lo pudo adaptar a cada persona. Y me imaginaba eso, pensar que las estructuras pueden ser maleables, y me encantó la metáfora de la artesanía. Sí, y esto también, ¿no? De que no solo hay una mediación didáctica en la lectura del profe, sino esto también que señalaba Judith en un comentario que hizo, de que también hay que, en esta estructura maleable, está también la lectura de los estudiantes, ¿no? Entonces es como un entramado de saberes y de lecturas, para que esa pulserita se pueda adaptar, esa artesanía, en la construcción de esa artesanía. Creo que alguien quería hablar, no sé si levantaron la mano sin querer, si no, entren directamente, o sea, entren con la conversación, no pasa nada. Yo quería hacer un aporte, no sé si está alguna compañera antes. En relación a lo que vienen planteando los compañeros, también me hizo ruido esta cuestión por ahí de pensarnos digamos, en el momento de nuestra praxis. Obviamente que cualquier trabajo que conlleva un trabajo, digamos, interdisciplinar, es desde otra mirada, también genera temor, angustia en todos nosotros. Y también yo creo que acá, como dijo Judith recién escuchándola, también tiene que ver, es nuevo para todos, ya sea por cierta experiencia que hemos tenido, muchos de nosotros hemos trabajado con algún otro compañero de otra materia, pero esto que nos está, que es nuevo para nosotros, no lo hemos hecho, y me parece que también tiene que ver con eso, y con esa nueva mirada que se nos presenta, en el que todos vamos a trabajar
digamos, en equipo para pensar y proporcionar nuevos conocimientos a nuestros estudiantes. Creo que también tiene que ver con eso. Por ahí los temores y las angustias y esto de creer que no estamos preparados para trabajar con inglés, con artes visuales, están todos. Esa es la realidad. Pero en el momento en que podamos empezar a ver, digamos, a trabajar, creo que de a poco iremos perdiendo ese miedo y será como más fácil de sobrellevar, sobre todo implicando, digamos, teniendo en cuenta que todos acá somos profesores y tenemos un objetivo en común, nuestros estudiantes. Gracias. Buenísimo, gracias. Daniela Fernández creo que seguía con sus aportes. Completamente de acuerdo, Karina. Metí ese bocado, pero muy bueno. ¿No está Dani? ¿Alguien más que quiera seguir mientras se une? Sabri, por ahí podemos subir la plaquita mientras surgen las preguntas de cómo seguimos, cómo es el cronograma de cursado, horarios. Dale, por supuesto, ahí compartimos el cronograma. Sí, lo mismo que en los foros, pueden seguir haciendo sus aportes o por ahí comentando el aporte de algún compañero o compañera, dudas que surjan. Uy, bueno, ahí te dejamos, Daniela. No sé si no se te escucha, o yo por lo menos no estoy escuchando nada. No te escuchamos, me parece. Si estás hablando ahora, Daniela, no te estamos escuchando. Creo que tenés muteado el mic. Acá en nuestro cartelito figura que estás con el micrófono apagado, Daniela. Por ahí hay que salir y volver a entrar cuando pasa eso. Es un garrón, pero a veces pasa. Si querés, Daniela, puedes salir y entrar nuevamente a ver si se soluciona. O escribir algo acá en el chat, como vos quieras. Empecé a comentar, Sabri, y así vamos optimizando un poco el tiempo. Si Daniela puede comenzar. Hola. Hola. Ahí está, ahí creo que la escuchamos. Bueno, no sé si activar el video, me da miedo ahora. No, vos. No funciona. Después aparezco para que sepan que la voz tiene cuerpo, ya que estamos poniéndole el cuerpo a la clase. No, estaba escuchando hace bastante que leí el diseño, vuelvo a él a medida que estamos avanzando en las propuestas que están haciendo y pensaba en, ya que traen, o sea, toda esta perspectiva de colonial con Catherine Walsh o Aventura de Dos Santos, y pensaba en estas relaciones que podemos llegar a establecer con otros lenguajes,
con otras lenguas, con inglés en particular, y creo que si partimos de esta concepción, que también es decolonial, y asumimos la clase como una zona de fronteras, y nos asumimos nosotros, docentes, como borders, como traductores, traductoras, que estamos en esa zona fronteriza de intercambio. Sí, recupero esto que estaban diciendo recién acerca de asumirnos como personaje, como personas en tránsito, que en el intercambio con otros compañeros también estamos construyendo nuevos conocimientos, y que no es necesario pensarnos como o exigirnos el conocimiento de otras disciplinas. Me parece que uno de los puentes que se pueden establecer en particular con inglés justamente es la traducción. Problematiza muchas cuestiones acerca de la lengua y las culturas, y me parece que también, si hay algo que tiene de generoso el área nuestra, que es la lengua y la literatura, la lengua también como objeto, como medio de intercambio, de consideración del otro, si volvemos a Bakhtin, como medio de diálogo. La lengua también acá aparece como un objeto que se puede problematizar en un ida y vuelta, como un lenguaje que se puede problematizar. Y hay muchos textos, incluso hay muchas poesías que abordan y problematizan la traducción del inglés al español, del español al inglés. También cómo traducimos a veces una pintura al lenguaje, ¿no? Cómo la explicamos, cómo la interpretamos. Me parece que es una posibilidad para poner justamente en diálogo posibles traducciones. O sea, yo me quedo con este concepto de border, que también de esto habla Catherine Walsh, y pienso incluso en obras de la literatura latinoamericana. Se llama Malinche, es un texto muy, muy interesante para poner en tensión estas ideas. También podemos pensar por qué está inglés y por qué no hay una lengua que tiene matriz oral, como el mapuche. O sea, hay muchas cosas que podemos problematizar del diseño hacia adentro, y también siempre asumiendo, o sea, por lo menos este es mi posicionamiento político, ideológico, pedagógico, acerca de cómo entiendo el aula, como una zona de fronteras. Y nosotras como simples borders, como simples traductoras de esa zona problemática y en tensión. Nada, eso quería decir. Gracias, Daniela. Sí, el concepto de frontera, nosotros me acuerdo que lo trajimos el año pasado en uno de los audios de los vivos. Claro, lo traemos de Gloria Anzaldúa, y cómo la misma noción de frontera es problematizadora. Y ya instala, se instala con la idea de conflicto. O sea, tratamos de pensar que este trabajo de área es un trabajo que puede enriquecernos un montón, por supuesto, y nos invita a revitalizar nuestras prácticas porque nos invita a investigar, y eso está bueno. O sea, podemos pensar que está bueno que una práctica me invite a moverme, a investigar, y de esa manera poder revitalizar. Pero también comprender que el trabajo colectivo es un trabajo que también muchas veces genera conflicto, ¿no? Como de alguna manera desromantizar, ¿no? Esto que decimos, bueno, pero si lo hacemos todo va a estar todo bien. Sí, por supuesto, uno apuesta a lo colectivo, pero también sabiendo que ahí en lo colectivo y apuesta a lo enriquecedor que es el conflicto muchas veces, ¿no? Y que a veces está tan como mal visto, ¿no? Porque esto me genera conflicto, entonces no. Bueno, por ahí es como reivindicar esta noción de conflicto. Por ahí, cuando charlábamos de esto con Judy, que trae el teatro, nos decía, sí, el conflicto es constitutivo de la escena teatral, de alguna manera, ¿no? Entonces, tomar esta idea de lo conflictivo para pensarnos como área, ¿no? Cómo podemos constituirnos y qué implica eso también. Bien, ahí en el chat se están haciendo algunos intercambios. ¿Quieren charlar? No sé, sí. Marlene, sí. Sí, ahí habilito la cámara. Hola, buenas tardes. No, estabas diciendo esto del conflicto, del término frontera y demás, que me parece que más allá, ahí
una compañera decía, Cecilia, la Luminé decía, la traducción no es el objetivo de la asignatura. Yo soy profe, no soy traductora, y soy profe de inglés, así que hello a todos. El tema es con el hecho del idioma, yo creo que la mayoría de las profes es el tratar de que como sujeto de aprendizaje podamos ejercer la tolerancia, ¿no? Hacer un ejercicio a la tolerancia, a escucharnos. Esto que decíamos a veces, otra compañera más atrás decía, esto de trabajar en conjunto con otras materias, ¿cómo cuesta? Y con inglés siempre cuesta muchísimo porque uno dice, ¿y cómo lo enganchamos? Inglés es una materia muy versátil que llama a que se pueden hablar muchísimas cosas. Y esto de la frontera y que mencionaban el mapuche, a mí muchos de mis alumnos me han dicho, ¿por qué no estudiamos mapuche? Bárbaro, estudiamos mapuche. Yo hice un tallercito, me encantan los idiomas y demás. Entonces dice, no, porque es la idea de no estudiar, ¿no? Entonces, los lenguajes abren al sujeto en su todo, en su comunicación, que no hay que tener esta frontera, la tenemos que abolir. No tiene que estar gracias al lenguaje. Tenemos que aprender a que el mapuche, ¿qué es? ¿Sí? No comparar, sino a ver cómo es. Y lo podemos comparar con inglés en la cuestión fonética. El mapuche, por ejemplo, es un idioma que no es escrito. El inglés sí, nuestro idioma sí. ¿Sí? El inglés no es fonético como es el nuestro. Hay un montón de cosas donde nosotros podemos ir jugando e ir incluyendo y abriendo nuestra cabeza en el sentido de poder tolerar otras culturas, porque la frontera lo que manifiesta y lo que deja entrever es la división, y no debe haber división. Entonces, esto cuando nosotros queremos compartir con el otro, si nosotros podemos compartir siempre y cuando las divisiones, nuestros prejuicios, nuestras limitaciones, las guardemos y podamos compartir y tener esa idea de expansión, de expandirnos como sujetos, como seres humanos, como ciudadanos que están aprendiendo. Entonces, me parece que va mucho más allá, que es muy abarcativo y que tenemos que aprovechar eso para un montón de cosas, para la interculturalidad, no sé, para aprender sobre otras culturas, la tolerancia, los hábitos. ¿Sí? Hay mucho para aprender y mucho para trabajar juntos, con historia, con geografía, con artes visuales, ¿sí? Hay muchísimas cosas con las que trabajar y me parece que el término frontera lo tenemos que ver como algo que lo tenemos concientizado y a ver cómo lo trabajamos y qué limitaciones tenemos cada uno para poder ahí trabajarlo y expandirlo. ¿Se entiende la idea? Marlene. Sí, Marlene, dejás instalado también una pregunta y Quería decir un diálogo. Con respecto a algo de la frontera que vos estás pensando como una división, es una limitación, o sea, es una concepción, o sea, la frontera tiene múltiples dimensiones de comprensión. Hay un micrófono abierto, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Hola. A ver, hago lo siguiente, hago una silencio a todos los micrófonos y ahí te habilitas para hablar. ¿Vale? Ahí va. Ahora sí. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, no estaba pensando en lo que estaba diciendo, que lo dijo así al pasar y muy naturalmente Marlene, que la frontera es una división y esa es una concepción sobre la frontera, y yo entiendo que la frontera tiene dimensiones múltiples.
yo la entiendo como una zona porosa de intercambio, que tiene núcleos, que tiene periferias, que tiene posicionamientos con respecto a eso que se intercambia. Entonces, también pensaba, ahí se me corrigió en el chat, que la traducción no es el objeto de la materia inglés, y yo voy a retrucar esa idea, porque creo que estamos traduciendo todo el tiempo, en el sentido de que estamos interpretando e interpelando, y vuelvo otra vez a este carácter dialógico de Bakhtin, o sea, el otro como condición nos interpela a la traducción permanente de aquello que queremos comprender que nos expone el otro. Entonces, si la zona de fronteras la vamos a entender como una limitación, y sí, no va a haber manera de dialogar entre disciplinas. Ahora, si entendemos que la frontera nos llama a asumirnos como posibles como posibles traductoras, vamos a necesariamente a necesitar del intercambio y de la traducción como idea de decir con nuestra propia lengua, con nuestro propio lenguaje, aquello que viene del otro, que viene del otro lado, que puede ser del otro como sujeto, del otro como objeto cultural o como dispositivo didáctico. Eso, nada más. Y es lo que más o menos quise decir, no sé, me parece que no lo lograste entender. Pero, y acá la compañera lo que decía de la traducción es el objetivo de la asignatura. La traducción, nosotros como profes de inglés en el aula, lo que tratamos es que nuestros alumnos aprendan a interpretar, ¿sí? Que interpretar va más allá, es tratar de hacer un paralelismo entre esa cultura que quiere expresar con su idioma y su idiosincrasia algo con respecto a nosotros, hacer un paralelismo en ese sentido. Entonces, por ahí es como traducción, como palabra así, para nosotros es como que los chicos aprendan a interpretar, ¿sí? Nada más. Buenísimos los aportes, y bueno, de eso se trata, ¿no? De ir nutriendo nuestras posibilidades, nuestras lecturas, ¿sí? Y bueno, seguir habilitando la participación. Por una cuestión de horarios tenemos que ir como dándole una vuelta, un cierre. Estaría muy bueno ir definiendo si queremos continuar con este debate, que es súper nutricio e interesante. Vamos a seguirlos en los foros, ¿no? Respondiendo y contestándonos en la medida de lo posible, y podemos retomarlo el próximo martes, porque el lunes es feriado, el sincrónico pasa el martes. Ahí va a charlar Sabri un poquito de eso, como para ir cerrando. Sabri, ¿nos recordás un poquito cómo viene la semana que viene y el resto de la coformación? Dale, por supuesto. Bueno, ahí está, comparto el cronograma. La idea es tenemos pensado 8 encuentros, intercaladamente asincrónicos y sincrónicos. Todos los encuentros se dan los lunes. Los sincrónicos en este grupo se van a dar a las 14:30, y inmediatamente cuando terminan estos sincrónicos se publica la clase del encuentro siguiente. La única excepción va a ser el encuentro 4, que caería el lunes 16 de agosto, que es feriado. Por ese motivo lo trasladamos al martes. O sea, lo que ocurriría el lunes 16 va a ocurrir el martes 17. Y bueno, tenemos como fecha de finalización el lunes 30. La idea es ir trabajando mediante estos encuentros sincrónicos, generando estas conversaciones, estos intercambios, y mediante algunas consignas que vamos a ir dejando en los foros, a veces sí, a veces no habrá, a veces no habrá, y utilizando el foro como un espacio también de intercambio y de construcción de un recursero colectivo. La idea de los acuerdos de cursado tienen que ver un poco, o tendrán en cuenta, mejor dicho, la participación en los foros, la asistencia de estos sincrónicos. Bueno, quienes organizan lo administrativo de esto hablan de un 80%, pero bueno, sabemos que lo podemos siempre
ver. Y la entrega de un trabajo final de cierre que está pensado también para que se pueda hacer en estos días. O sea, no es algo que va a demandar muchísimo, pero sí es como un pequeño ensayo de esto que estamos hablando. Así que, bueno, esto vamos a subirlo todo al encuentro 2, así ya queda también la información ahí. Si alguien tiene alguna duda con respecto a los horarios, a los días, si no, ya podemos ir despidiéndonos. Recuerden que para la asistencia se les va a enviar la constancia a su casilla de correo, la que dejaron en el chat, nombre, apellido, DNI y correo electrónico. Y ya está subida y habilitada la clase número 2 asincrónica en la plataforma para que vayamos compartiendo también ahí pensamientos, sentires y vamos trabajando, ¿sí? Bueno, una cosita voy a decirles que recién nos avisaron, ustedes nos escucharon porque estaban hablando, las compañeras de referentes, les digo, que los certificados los van a subir en una parte de la plataforma para que cada uno lo descargue. En esta semana van a ajustar eso, así que ustedes nos pasan los datos por acá, nosotras pasamos los datos para que les hagan los certificados y va a haber un lugar en la plataforma para que se descarguen sus certificados. Bueno. Gracias, Judith. Eso es nuevo. Gracias, no lo sabíamos. Último momento. Sí. Último, esto está pasando ahora. Sí. Muy bien. Bueno, vamos cerrando. Antes de desconectarse, por favor, les pedimos que chequeen que hayan dejado los datos, porque es sumamente importante para generar el certificado. Y bueno, nos estaremos viendo el martes que viene. Nada más que agradecer. Nosotros nos tomamos un ratito acá para coordinar con los compañeros del área y agradecerles la presencia, la buena onda. Vamos a tratar de ir agilizando, ver si hay más espacios para la conversación, que es lo que nos interesa. Así que ustedes también pueden en los foros ir sugiriéndonos demandas, qué les pareció, cómo esto podría salir de una manera un poco más amable, más amena, y vamos recibiendo sus comentarios. Muchas gracias por venir, por presentar. Sabemos que son tiempos difíciles y la virtualidad es complicada, pero de hecho valoramos mucho más su presencia. Bueno, gracias.